Bueno, en esta ocasión vamos a resolver un problema que dice así. Un cuerpo A de masa de 200 gramos está en la posición indicada en la figura, 10 metros arriba de un calorímetro que contiene 500 centímetros cúbicos de agua. Sobre el cuerpo A hace impacto un proyectil de igual masa que llega a una velocidad de 30 metros por segundo. Pregunta, ¿cuál es el aumento de temperatura del agua cuando A cae dentro del calorímetro? Ahí está la respuesta a la que tenemos que llegar y la figura pues que ya la vamos a retomar. Vamos a resolver este ejercicio pues aplicando algunos conceptos que hay que manejarlo. Vamos a aplicar la conservación de la energía, vamos a aplicar el equivalente mecánico del calor y en primer lugar vamos a aplicar conservación de la cantidad de movimiento. Pero antes de empezar a plantear el ejercicio para resolverlo, ahí tenemos la imagen congelada de lo que ocurre en el evento. Entonces vamos a ver en una animación sencilla qué es lo que va a pasar para comprender el ejercicio y después plantearlo. Entonces veríamos en una animación lo siguiente. Bueno, ahí podemos observar qué pasó con el evento en este ejercicio. El objeto B impacta primero con el objeto A, le transfiere toda la cantidad de movimiento al objeto A, el objeto A adquiere energía de movimiento y se dirige justamente en un movimiento parabólico e impacta con la cantidad de agua que existe en ese depósito. Entonces, me dice el ejercicio que encontremos cuál fue el aumento de temperatura en grados Celsius que adquirió esa gran cantidad de agua que está en ese depósito. Entonces veamos algunos datos y cómo lo vamos a plantear. Bueno, ahí tenemos los datos que nos da el ejercicio. Tanto el objeto A como el objeto B tienen una masa de 200 gramos. La velocidad con que lleva el objeto B es de 30 metros por segundo. La altura que hay desde el punto donde es impactado el objeto A hasta el nivel del agua que está en ese depósito son de 10 metros. El volumen de esa cantidad de agua que hay en ese depósito es igual a 500 centímetros cúbicos de agua. Vamos a utilizar la densidad del agua en esas unidades, que sería igual a 1 gramo por centímetro cúbico. Y vamos a utilizar el calor específico del agua, que es igual a 4190 joules por kilogramo por grado Celsius, aunque tal vez en otras tablas pues se utiliza 4186, 4180, etcétera. Pero aquí vamos a utilizar ese valor. Y ahí está la pregunta del ejercicio. ¿Cuál es el incremento de temperatura o el delta T que adquiere el agua cuando A llega con esa energía e impacta con esa gran cantidad de agua en ese depósito? Entonces vamos a ir de este orden. Vamos a utilizar la conservación de la cantidad de movimiento para encontrar con qué velocidad inicial sale el objeto A. Vamos a aplicar la conservación de la energía para verificar con qué energía hace impacto el objeto A al líquido. Para posteriormente vamos a utilizar el concepto equivalente mecánico del calor para encontrar cuál fue el incremento de temperatura que adquirió el agua. Entonces veamos. Vamos por el concepto de cantidad de movimiento. Vamos a aplicar conservación de la cantidad de movimiento antes del impacto es igual a conservación de la cantidad de movimiento después del impacto. ¿Quién lleva antes del impacto cantidad de movimiento? Solamente el objeto B. El objeto A está en reposo, su cantidad de movimiento es 0. ¿Qué va a pasar después del impacto? Bueno, después del impacto le transfiere toda la cantidad de movimiento del objeto B al objeto A, quedando en reposo el objeto B y en movimiento el objeto A. Entonces nos quedaría por conservación de la cantidad de movimiento positivo en dirección donde se da el impacto hacia la izquierda, masa de B por la velocidad de B, que sería la cantidad de movimiento de B, es igual antes del impacto a la cantidad de movimiento después del impacto, que sería solamente el objeto A, masa de A por la velocidad de A. Aquí hemos aplicado la conservación de la cantidad de movimiento. Como los dos objetos poseen la misma masa, podemos eliminar las masas de A con la masa de B y nos quedaría que la velocidad de B es igual a la velocidad de A, es decir que la velocidad inicial de A
es igual a los 30 metros por segundo que lleva el objeto B. Entonces esto es a través de la conservación de la cantidad de movimiento, es decir, para un choque frontal donde pues comparten los objetos la misma masa. El choque frontal le transfiere toda la cantidad de movimiento B al objeto A. Entonces ya encontramos con conservación de la cantidad de movimiento con qué velocidad sale el objeto A. Ahora vamos a aplicar la conservación de la energía mecánica. Para ello pues vamos a utilizar un marco de referencia. Y el marco de referencia lo vamos a aplicar o lo vamos a utilizar justamente donde está el nivel del agua y que hace impacto del objeto A con ese nivel. Ahí vamos a poner nuestro marco de referencia y la cota C. Vamos a trabajar la conservación de la energía mecánica del punto A al punto C, es decir, después del impacto hasta que el objeto hace impacto con el agua, el objeto A. Entonces se conserva la energía mecánica, es decir, la energía mecánica en A va a ser igual a la energía mecánica en el punto C. ¿Qué energía mecánica hay en el punto A? Que es igual a la energía mecánica en el punto C. Nos quedaría la energía mecánica en el punto A, sería energía cinética en A, más energía potencial en A, es igual a la energía mecánica en el punto C, que sería cinética en C, más energía potencial en C. Como justamente hemos puesto nuestro marco de referencia en el punto C o la cota C, donde se da el impacto, la energía potencial del objeto A, o en este caso, pues en el punto C, sería 0. Entonces solamente nos quedaría la energía cinética que lleva el objeto A justamente en el punto C. Y eso es lo que vamos a encontrar. La energía cinética en el punto C va a ser igual a la energía cinética en A más potencial en A del objeto que lleva ese movimiento. Entonces nos quedaría energía cinética en A, un medio de la masa por la velocidad en A al cuadrado, más energía potencial en A, masa de A por gravedad por la altura, o la diferencia de altura entre esa cota y el punto A, es igual a la energía cinética en el punto C. Visto a través de un espejo, nos quedaría así igual. Ahí podríamos sacar factor común, pero no lo vamos a hacer y vamos a introducir los datos para evaluar y encontrar con qué energía cinética llega el objeto de masa 200 gramos justamente cuando impacta en el punto C, que sería cuando hace contacto con el agua. Entonces al sustituir los datos nos quedaría la energía cinética en el punto C es igual a un medio de la masa del objeto A, que serían 200 gramos, en kilogramos es 0.2, por la velocidad en el punto A al cuadrado, que sería 30 metros por segundo al cuadrado, más la masa del objeto A, 0.2 kilogramos, por la gravedad en el sistema internacional, 9.8 metros por segundo cada segundo, por la altura que hay entre el punto C y el punto A, que serían 10 metros. Al utilizar la calculadora, nos tiene que dar un resultado de que la energía en el punto C, cinética en este caso, pues, es igual a 109.6 joules de energía cinética. Aquí encontramos con qué energía cinética llega el objeto A cuando hace impacto con el agua en el punto C. Entonces, por el concepto de equivalente mecánico de calor, esa energía cinética que lleva el objeto A le transfiere el agua en energía calorífica. Es decir, la energía cinética que lleva el objeto A se la transfiere al agua, que es la que absorbe esa energía por medio de calor. Entonces, ¿cómo nos quedaría acá? Energía cinética en el punto C va a ser igual al calor absorbido por el agua, que sería masa del agua por el calor específico del agua por el cambio de temperatura. Ese sería cómo cuantificamos el calor que se transfirió en este caso. A esto se le llama equivalente mecánico del calor. Ahí despejamos delta T, que sería, esto está multiplicando, pasa a dividir, y nos quedaría que el cambio de temperatura que adquiere el agua es igual a la energía cinética en el punto C, dividido entre la masa del agua por el calor específico del agua. Visto a través de un espejo nos quedaría así, y estaríamos listos para sustituir, pero no conocemos qué cantidad de masa de agua está en ese depósito. Solo conocemos el volumen, que son 500 centímetros cúbicos, y la densidad del agua. Entonces, por la relación masa-volumen, vamos a encontrar qué cantidad de agua hay en ese depósito. La densidad del agua es igual a masa del agua entre el volumen del agua. Al despejar la masa del agua nos quedaría así, que es igual a la densidad del agua por el volumen del agua.
al utilizar esos datos nos quedaría la masa del agua es igual a la densidad del agua, que es 1 gramo por centímetro cúbico en esas unidades, por el volumen en centímetros cúbicos, que serían 500. Al hacer la multiplicación eliminamos los centímetros cúbicos y nos quedarían en unidades de gramos de masa. Nos quedaría que la masa del agua es igual a 500 gramos, equivalente a 0.5 kilogramos si vamos a trabajar en el sistema internacional. Entonces ya encontramos nuestra incógnita que nos faltaba para encontrar el cambio de temperatura que adquiere el agua a través del equivalente mecánico del calor. Entonces nos quedaría así, al sustituir, que el incremento de temperatura que adquiere el agua va a ser igual a la energía cinética en el punto 6, que sería 109.6 joules, sobre la masa del agua, que sería 0.5 kilogramos, por el calor específico del agua, 4190 joules por cada kilogramo por grado Celsius. Ahí se van los kilogramos con los kilogramos, los joules con los joules, y nos va a quedar unidades de temperatura, es decir, en grados Celsius. Al hacer esa operación, nos tiene que dar como resultado que el incremento de temperatura que adquiere el agua va a ser igual a 0.052 grados Celsius. Y con esto pues resolvemos este ejercicio aplicando esos principios físicos: conservación de la cantidad de movimiento, conservación de la energía mecánica y equivalente mecánico del calor, ¿verdad?, que adquiere el agua a través de esa energía cinética que le transfiere el objeto A cuando es impactado con esa cantidad de agua. Bueno, esperando que se haya comprendido y que también sea de utilidad. Saludos y bendiciones a todos.